Dios te bendiga en este día. El tema de este día es arrepentimiento y conversión. Este es nuestro segundo tema de la serie que estamos empezando los jueves sobre nuevos creyentes. La semana pasada hablamos sobre los nombres o los títulos de Jesús con un video que se llama ¿Quién es Jesús? Usted lo puede buscar aquí en la página. Ahí está si alguien no lo vio y hablamos un poquito de los títulos para entender un poquito quién era Jesús. Entonces, siguiendo esa secuencia, traemos el día de hoy el tema del arrepentimiento. Una vez que se nos predica que Dios hace un llamado a nuestra vida, tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, que básicamente arrepentirse es apartarse del pecado. Y ahí es cuando empieza nuestra conversión. Hay que resaltar que este proceso de arrepentimiento y conversión se puede decir que va a durar toda la vida. Toda la vida necesitamos estar reconociendo nuestras faltas y estarnos arrepintiéndonos diariamente con Dios de todas nuestras faltas, y eso viene siendo nuestra verdadera conversión. Hay muchos textos que hablan del arrepentimiento. Aquí en la descripción voy a dejar todos los textos donde estamos basando. Nos recuerde que esto es solamente un resumen. Si usted quiere recibir el estudio completo, pues tiene que asistir personalmente aquí, pero hacemos este resumen para los que no pueden venir. Bueno, en el libro de los Hechos, ahí Pedro nos hablaba y nos decía que era necesario que nos arrepintiéramos. También Jesús, cuando comenzó a predicar, aún antes de Jesús, Juan el Bautista predicaban que teníamos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se había acercado. Y ese reino lo traía Jesucristo, ¿verdad? En su ministerio. Bueno, en Gálatas también nos habla de que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces venimos a ser salvos por gracia 100%, y dice que por medio de la fe, cuando usted cree en lo que hizo Jesucristo en la cruz, usted viene a ser salvo cuando cree de corazón, pero dice que esto es un don de Dios. Dios mismo te da el regalo de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Nadie se levantó un día y dijo, quiero buscar a Dios este día, sino que todos fue Dios mismo el que hizo el llamado. Deja apagar esa luz que me molesta bastante en la vista, perdón. Entonces, debemos entender, como ya dijimos, que Dios mismo es el que hace el llamado. Claro que nosotros, los que ya somos creyentes, tenemos la obligación de predicar en todo momento a todas personas para que Dios pueda hacer ese llamamiento, porque también la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, para que Dios pueda regalarle ese don a las demás personas o pueda hacer ese llamado eficaz, ese llamado a la salvación a otras personas, pues tenemos que predicar, no podemos estar sentados de brazos. Sabemos que los cristianos normalmente caen en un extremo donde salen mucho a evangelizar, pero sin hacerlo bíblicamente, queriendo solamente acaparar multitudes. Una de las cosas que usan mucho es la famosa doctrina de la oración de fe, que es una doctrina eh, incorrecta. Ya hicimos un video sobre eso. Es incorrecto. El punto no es incorrecto que le digas a alguien que ore por arrepentimiento. Lo incorrecto es ir y hablar 30 segundos con la persona y decirle que si repite una oración contigo va a ser salvo. Eso es lo incorrecto. Lo correcto sería darle una explicación amplia del Evangelio, que entienda un poquito, y después, si la persona quiere orar, arrepentirse, ya está en la persona. Tú no lo puedes obligar. Bueno, también dice en Efesios, ya dijimos que la salvación es por gracia. Tengo aquí algunos textos. Entonces dice que no es por obras. Muchas veces tenemos la idea de que para demostrar o para ganar la salvación tenemos que hacer buenas obras, y no es así. Cuando Dios te da ese regalo de la salvación, que es un regalo, eso significa la palabra don, un regalo, una dádiva. Cuando Dios pone eso en tus manos, tú empiezas a hacer un cambio en tu vida. Ahí viene la conversión. Ahí es donde cuando la palabra dice que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, significa que ahora vamos a vivir para Cristo, vamos a vivir en obediencia a Dios, a las Escrituras, a lo que Dios nos indica por medio de las Escrituras, a lo que ahora el Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros nos va a guiar conforme a las Escrituras. Recuerda que nunca te va a guiar en contra. Bueno, el Espíritu Santo, cuando viene a ti, normalmente, a menos en casos muy extremos, pues pudiera pasar, pero normalmente no te va a dar una evidencia de hablar lenguas, no te va a dar una evidencia de gritar, de saltar, vamos a decir, todo ese desorden que a veces vemos en las iglesias.
Eso no hay ningún sustento bíblico para eso. El Espíritu Santo cuando viene a ti empieza a cambiar tu modo de ser, tu carácter, tu voluntad empieza, ahí empiezas a ser verdaderamente libre y, y que tu voluntad te guíe a hacer lo que Dios quiere que hagas, no lo que tú en tu desobediencia hacemos o hacíamos, ¿verdad? Porque aún después de convertidos, esa es una lucha que no va a terminar fácilmente. Entonces, tomémosle valor a esto. Entonces, el Espíritu Santo, vamos a ir, ese sí les quiero leer ahí en Juan, abro aquí, Juan 16:7, les voy a leer ahí un pedacito de la escritura para que veamos un poquito lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, aquí Jesús hablándole a los discípulos, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice. De pecado porque no creen en mí. Entonces, una de las características del Espíritu Santo que iba a venir como consolador, el paracletos que se le dice, ya en su momento explicaremos más a fondo ese término, pero el Espíritu Santo iba a venir y lo que iba a hacer es convencernos de pecado, nos iba a quitar la incredulidad. Y eso es lo que hace, nos empieza a transformar. Luego también dice el versículo 10, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Entonces, todas las personas que dicen que Jesús se les aparece y esas cosas son mentiras. Jesús dijo que ya no íbamos a verlo hasta el día del juicio final. Y el 11 dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Tanto el diablo como todos los incrédulos van a ser juzgados el día final, porque dice que ya ha sido juzgado, ya está todo destinado, predestinado de lo que va a pasar. Dice el 12, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, que hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu venga, dice, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Entonces debemos entender en nuestra conversión, el Espíritu Santo nos va a guiar a cada día ser más parecido a Cristo. Ese es el propósito. Y dice que nos va a enseñar lo que el Hijo enseñó. Esto le decía a los discípulos y después los discípulos escribieron todas las enseñanzas que tenemos hoy en día en las cartas que tenemos. Fue revelación divina que les dieron a ellos. Ahora, todo lo que no está en las escrituras no viene de Dios. Aunque tú digas que lo sientes, aunque tú sientas bonito, no viene de Dios. Por eso estamos haciendo este video al principio de este curso de nuevos creyentes, porque es muy común que llegan nuevos creyentes a las iglesias y ven a alguien brincar y piensan que eso es el Espíritu Santo, ven a alguien gritar y piensan que es el Espíritu Santo, ven a alguien que se revuelca por el suelo y piensa que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo empieza a tratar contigo internamente, empieza a cambiar tu modo de ser, tu modo de pensar. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está morando en ti. Ciertamente hay veces que, por ejemplo, te puede hacer llorar cuando reconoces tu pecado, en una alabanza que te haga afligir tu pecado, reconocer tu condición de pecador y posiblemente te haga llorar. Pero no es habitual que eso que dicen que te va a hacer hablar lenguas, si no saquemos textos de contexto, que en el libro de Hechos hablaron lenguas, todo eso tenía un propósito. Por eso es bien importante estudiar las escrituras y entender cuál era el propósito de las lenguas. Y no eran lenguas angelicales ni lenguas de otra cosa, eran otros idiomas. Ahí en el segundo capítulo de Hechos, si lee todo el capítulo, ahí se va a dar cuenta. Mucha gente a veces le decimos, bueno, en tal parte, en tal libro de la Biblia está. Dice, no, pero dime el versículo. Y es que tienes que leer todo el libro. No puedes leer solamente un versículo para darte cuenta de una verdad. Tienes que leer todo. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente cuando se arrepiente y lo empieza a transformar poco a poco. Dijo Jesús, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y la manera en que está es a través de su Espíritu Santo y de alguna manera que es un Dios trino, es un Dios en tres personas, el Espíritu Santo al morar en ti, toda la deidad viene a morar en ti de alguna manera. No podemos explicar más a fondo esas doctrinas porque aún no son ni siquiera entendibles para el ser humano. Dios reveló solamente lo que quería revelar en su momento. Y les quiero leer otra porción de la escritura ahí en Gálatas 5:16.
que es conocido como la lucha de la carne contra la lucha del espíritu. Dice aquí, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todo esto es la lucha que usted va a empezar a tener. Esto y todo lo que se le parezca, no se limita a esto, dice cosas semejantes. Esto es la lucha que el cristiano, cuando se convierte, empieza a tener, a quitar toda esa carnalidad. Ciertamente hay un sector del cristianismo que va a vivir posiblemente una lucha más allá de lo natural, por así decirlo. Sabemos que también nuestra lucha es contra, vamos a decir, contra las fuerzas demoníacas, pero inicialmente es contra la carne. Estamos tan contaminados que debemos de empezar a quitar todo esto, que Dios nos vaya liberando a través de su Espíritu Santo. Entonces, esta es la verdadera conversión, cuando quitas todo el pecado de tu vida. Tu conversión no es llorar en una alabanza, aunque ya dijimos que puede ser parte. Tu conversión no es hablar lenguas, tu conversión no es gritar, no es brincar, no es danzar, y no hay que sacar, ya lo dijimos, textos de contexto, cada cosa tiene su explicación. Dice, David danzaba, David nunca danzó en el tabernáculo, David nunca fue a danzar a la iglesia, por así decirlo, que en ese tiempo era el tabernáculo. Dice, vamos a continuar ahí en Gálatas 5:22, dice, pero el fruto del Espíritu, o sea, cuando el Espíritu Santo te está transformando, cuando tú te conviertes de mundano a cristiano, empiezas a adquirir este fruto. Y no son frutos, no son diferentes cosas, es una sola cosa que la vas a ir adquiriendo y la vas a ir puliendo cada característica o cada parte de este fruto a través del tiempo, ¿no? Hay gente que muy rápido cambia, hay gente que lleva más tiempo. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pues los que son de Cristo, Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si tú moriste para Cristo y resucitaste para Cristo, pues tú vas a quitar todo eso de tu vida, todo lo que está estorbando. Esa es la verdadera conversión y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. De ahí yo sé que hay muchas ideas, hay muchas cosas que otra gente te va a decir, que el Espíritu Santo hace esto, que hace el otro, que te revela, que esto. Bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo términos que también hay que definir. Por ejemplo, el Espíritu Santo no te puede revelar nada nuevo. Ya todo está en las escrituras, te puede guiar a una verdad espiritual que simplemente yo sé que son a veces cuestión de términos, a veces podemos decir, Dios me reveló tal cosa, a lo mejor porque no sabemos expresarnos, pero no significa que sea algo nuevo, sino algo que ya está escrito que tú no sabías. Creemos tal vez de una manera difícil de explicar que Dios te puede guiar a través de un sueño, de una visión, a una verdad bíblica, pero nunca en contra de ellas. Por eso tu vida espiritual tiene que ir acompañada del estudio de la palabra, de la oración, tu dependencia del Espíritu Santo. No puedes apartar estas cosas. Tú crees en Dios, tú crees que te está guiando por el Espíritu Santo, pues tienes que estar leyendo diligentemente las Escrituras para probar que lo que tú piensas, que lo que tú sientes, vaya conforme a las Escrituras. Porque ya sabemos que también en este punto hay dos extremos del cristianismo, los que no quieren la Biblia y solamente piensan que el Espíritu Santo los va a guiar, o por el otro contrario, los que solamente creen en su intelecto, en lo que estudian, y no les importa lo que el Espíritu Santo guíe. Entonces tenemos que encontrar ese balance y que las dos cosas apliquen al mismo tiempo. Que el Espíritu Santo nos guíe, pero conforme a las Escrituras. Entonces, y como ya más adelante en esta misma serie vamos a dar unos estudios para ayudarnos un poquito a cómo leer la Biblia. Creo que son como dos estudios más antes de empezar ese. Tenemos que ver algunos detallitos antes de meternos de lleno a eso de la palabra, pero es importante.
Entonces vamos a dejar este video por ahí esperando que les guste y recuerden, es necesario que te arrepientas, que creas en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, que eso es un regalo de Dios, que entiendas eso, que no es por obras, no por portarte bien, pero sí tienes que hacer, o sea, ¿cómo les explico para que no haya una confusión? Tú te conviertes solamente por la fe y vienes a ser hijo de Dios solamente por la fe, pero la evidencia de que eres un hijo de Dios van a ser tus buenas obras. Entonces, no hago obras para que Dios me acepte como hijo, sino hago obras porque Dios ya me convirtió a hijo. Entonces, no sé si es un concepto a veces que puede ser un poquito confuso, pero tratamos de explicarlo de la mejor manera que Dios nos hace entender. Entonces, parte de esos frutos, pues viene a ser la evidencia de tu cambio, ¿no? Si antes eras enojón, ya no eres enojón. Si antes eras pleitista, ya no eres pleitista. Si antes el punto de la hechicería, hace poquito tuvimos unos estudios sobre eso, lo puede buscar usted ahí en la página de Facebook, de la hechicería, y vimos muchas cosas. La Biblia no dice que no exista la hechicería, sino dice que no la practiquemos. Eso va a lectura de cartas, el horóscopo, que muchos cristianos lo hacen, las supersticiones, todo tipo de amuletos. Aún hay cristianos que le ponen cadenitas que palma de ojo a los bebés, cristianos que usan ciertos colores de ropa para atraer ciertas cosas a su vida, los horóscopos también, la adivinación, que siempre el ser humano siempre quiere que alguien les diga lo que va a pasar en el futuro, pero Dios condena eso. Nosotros tenemos que estar nuestra fe en Dios y sabemos que si nuestra fe está fundamentada en Dios, todo lo que pase va a ser para nuestro bien, te guste o no te guste. Entonces vamos a dejar este video por ahí, les pido que lo compartan, si les gustó y si no les gustó, pues bueno, aceptamos sugerencias, opiniones y cualquier pregunta nos la puede hacer llegar ya sea en directo o si nos conoce en persona, por teléfono, por como el medio que usted quiera, o si es algo un poquito más privado, puede ser por privado y obviamente pues vamos a mantener el anonimato si usted no quiere darse a entender quién es la persona que pregunta y de cualquier otro tema, no nomás de esto. Estamos a su disposición. Si Dios nos permite tener la capacidad de responderle, lo vamos a hacer con mucho gusto. Dios les bendiga.